Al final de una tarde bochornosa de septiembre, cuando el sol se despedía tiñendo los campos de un naranja melancólico, Juan se apoyaba en la cerca de madera gastada de la subasta. No tenía intención de comprar nada aquel día. En realidad, solo había ido para acompañar a un primo lejano y escapar del silencio de la hacienda por unas horas. Desde que su hijo, Cayo, se fue, en un accidente tonto que nadie supo explicar bien, Juan se había vuelto aún más callado. El hombre que antes contaba chistes durante la faena y silbaba viejas canciones en la veranda ahora caminaba como si llevara arena en los zapatos. Pero fue allí, entre el fuerte olor a ganado y sudor, donde vio al toro, debilitado, con heridas abiertas en las patas, pelo ralo y los ojos, aquellos ojos. No había miedo ni rabia, solo una tristeza resignada que Juan conocía demasiado bien. Nadie hizo ofertas. El locutor parecía incluso avergonzado al anunciar el último lote, ofreciendo al animal casi regalado. Uno de los criadores se rió y comentó en voz alta: «Ese ni para carne sirve ya». Juan, con el sombrero calado y la mirada fija en el suelo, levantó la mano sin decir nada. Pagó 100 reales y pidió que lo cargaran directamente en su camioneta. Algunos hombres cuchichearon, otros negaron con la cabeza como quien ve a un loco. Pero Juan no escuchó nada de eso. El sonido del mundo parecía amortiguado desde el día en que enterraron a Cayo con la camiseta del equipo y una foto arrugada en la mano. Cuando arrojaron al toro en la batea con esfuerzo, como si fuera un peso muerto, Juan simplemente arrancó el motor y se marchó en silencio. Allí, en aquella carrocería oxidada, se cargaba algo más que un animal herido. Él aún no sabía qué. La hacienda de Juan no era grande ni bonita. Quedaba a casi 20 kilómetros del pueblo más cercano, en medio de un camino de tierra tan lleno de baches que los vecinos bromeaban diciendo que hasta los pájaros evitaban pasar por allí. Pero era el lugar donde Cayo había aprendido a montar a caballo, donde habían plantado juntos las primeras semillas de yuca, y donde, en los últimos tiempos, solo quedaban el silencio y los retratos polvorientos en la pared de la sala. Fue allí donde Juan bajó a Jatobá con cuidado, usando rampas improvisadas y mucha paciencia. El toro apenas podía mantenerse en pie, pero no se quejaba. Aceptaba el dolor como quien ya desistió de luchar. Juan le preparó un corral solo para él, limpió cada herida visible con cubo y cepillo. Le aplicó pomada veterinaria y habló poco, pero con firmeza. «No vas a morir aquí, no ahora». Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y frustración. Jatobá comía poco, gemía de noche y a veces parecía no reconocer ni la sombra de lo que era. Pero Juan no se rendía. Pasaba las mañanas junto al corral, sentado en un banco viejo, observando cada respiración del animal, como si esperara una señal. Una tarde, mientras el sol se deslizaba por la cerca, Jatobá se arrastró hasta el balde y bebió solo. Fue la primera victoria. Pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que Juan sonriera de lado por primera vez en meses. Esa misma noche sacó de un cajón un retrato de Cayo y lo dejó sobre la mesa. Era como si, de alguna manera extraña, aquel toro estuviera despejando un espacio ocupado por el dolor. Con el paso de las semanas, Jatobá empezó a mostrar señales de fuerza. El andar seguía siendo pesado, pero firme. Las heridas cicatrizaban lento, y los ojos, antes opacos, empezaron a ganar un brillo sutil. Ese tipo de brillo que no se ve, pero se siente. Juan, que antes apenas hablaba con los vecinos, comenzó a conversar con el toro. Contaba historias de su hijo, de las travesuras en el campo, de los baños en la represa y hasta de cómo odiaba el chayote. Era un monólogo suave, casi una oración. Jatobá escuchaba en silencio, masticando lentamente el alimento que Juan preparaba con harina de maíz y trozos de calabaza madura. La conexión no era de hacendado y animal. Era algo más, como dos sobrevivientes que se reconocen en el dolor,
Entonces apareció Ramiro, viejo conocido de la familia, veterinario jubilado, llevaba desaparecido desde el entierro de Cayo. Cuando supo la historia del toro que volvía de la muerte, decidió visitar. Trajo consigo un maletín gastado con olor a éter y cuero y una mirada desconfiada. Pasó la mano por el lomo de Jatobá, examinó cicatrices, revisó los dientes y luego frunció el ceño. «Aquí hay algo», dijo, apartando el pelo, del hombro izquierdo del toro hasta revelar una marca ovalada, antigua, desvaída, casi invisible. Un tatuaje de identificación. Ramiro tardó unos minutos en descifrar los números, pero cuando lo logró, guardó silencio mucho tiempo. «Juan, este animal es de linaje puro. No es cualquier toro. Viene del Haras Solimoes, aquel que quebró tras el escándalo de los registros adulterados». Juan tardó en comprender el peso de esas palabras. Haras Solimoes era un nombre antiguo, de esos que aparecían en Mindenossins, revistas especializadas en los años 90, famoso por criar animales de competición, de alto valor genético, pero también era sinónimo de vergüenza, triquiñuelas, registros desaparecidos, la misteriosa desaparición de decenas de reproductores. Cuando la noticia estalló, fue portada de periódico. La marca en Jatobá era la prueba de que había escapado o sido olvidado. Ramiro sacó el móvil, hizo algunas llamadas y confirmó. La secuencia del tatuaje correspondía a uno de los animales desaparecidos, un joven toro premiado que nunca llegó a la subasta oficial. Alguien quiso borrar ese pasado, Juan, pero él sobrevivió. El hacendado escuchó todo callado, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en el suelo de tierra. En el fondo, sintió algo distinto. No era sorpresa ni orgullo, era respeto. Aquel toro era, como él, un sobreviviente de una historia en la que casi nadie creía ya. Tras la revelación, las cosas empezaron a cambiar de forma sutil, casi como una brisa que limpia el aire sin que uno lo note. La noticia se esparció rápido entre los criadores de la región. Unos vinieron para verlo con sus propios ojos, otros enviaron mensajes ofreciendo dinero. Uno llegó a traer una propuesta escrita, con sello y todo, ofreciendo una suma elevada por Jatobá. Juan las rechazó todas, solo dijo, «No está en venta». Y aquello no tenía que ver con el precio, sino con el propósito. Por primera vez en años, Juan volvía a sentir que formaba parte de algo mayor. La presencia de Jatobá, ahora firme y altiva, caminando por el pasto con autoridad, hacía que hasta el viento pareciera soplar distinto. El corral, antes vacío, se convirtió en lugar de visita. Los niños del poblado venían a ver al toro que volvió a la vida. Y Juan, antes hermético, empezó a conversar con ellos. Contaba la historia sin adornos, pero con un brillo en los ojos que él mismo no percibía. Cierto día, una maestra de la escuela rural vino a la hacienda con un pedido inusual. Quería llevar a su clase para conocer a Jatobá como parte de un proyecto sobre superación. Juan dudó. No estaba acostumbrado a tanto movimiento, mucho menos a la idea de servir de ejemplo, pero terminó aceptando. Aquella mañana, más de 20 niños llegaron en fila, con miradas curiosas y cuadernos en mano. Juan, con el sombrero calado y la camisa limpia, esperó a que todos se acomodaran cerca del corral. Habló con sencillez, sin florituras, contando cómo encontró al toro, cómo lo cuidó y lo que descubrió después. Pero, sin darse cuenta, al hablar de Jatobá, habló también de sí mismo, y cuando terminó, una niña levantó la mano y preguntó, «¿Y usted también estaba herido como él, verdad?» Juan tardó en responder. Tragó saliva y solo dijo, «Sí, hija, sí lo estaba». Aquella pregunta rondó la cabeza de Juan durante días. Era cierto, él también había tocado fondo. Había dejado de sembrar, de reír, incluso de rezar. El dolor de perder a Cayo había secado todo por dentro, pero, de algún modo, al cuidar de Jatobá, fue
como regar una parte de sí mismo. Poco a poco volvió a caminar por los rincones de la hacienda que evitaba, a limpiar el galpón donde Cayo guardaba herramientas, a retomar el cuidado de la tierra. Plantó un pequeño jardín en la entrada de la casa y con la ayuda de un vecino reformó la veranda desde donde su hijo gustaba de ver la puesta de sol. No se trataba de olvidar, sino de seguir adelante. Jatobá, fuerte y sereno, caminaba junto al cercado como un viejo guardián, y Juan, con pasos aún lentos, empezaba a andar de nuevo también. Con el tiempo la presencia de Jatobá significó más de lo que Juan jamás hubiera imaginado. Se convirtió en un símbolo para la comunidad. Personas de lejos empezaron a visitar la hacienda para conocer al toro que nadie quiso, pero que se volvió orgullo de la región. Vinieron periodistas, estudiantes de veterinaria. Incluso se grabó un pequeño documental allí, mostrando la trayectoria del animal y la fuerza silenciosa de aquel hombre que lo salvó. Pero lo que más impresionaba a los visitantes no era la historia en sí, sino el modo en que Juan hablaba de Jatobá, con una calma que parecía sagrada. No lo contaba todo de una vez. A veces solo miraba al toro y decía: «Él me entendió sin decir nada». Y quien escuchaba comprendía más de lo que parecía. Una tarde de primavera, exactamente 2 años después de aquella subasta, Juan colocó un cartel de madera en la entrada de la hacienda. «Sitio Jatobá, donde la vida renace». Era más que un nombre, era un recordatorio. Desde entonces empezó a acoger animales enfermos y abandonados. Gente traía perros atropellados, caballos maltratados, hasta una gallina sin pico apareció por allí. Y Juan, con la misma paciencia que tuvo con Jatobá, cuidaba de todos. No podía con todo él solo, pero decía que cada animal curado era como una página pasada en su propio libro. Nunca dejó de extrañar a Cayo, ni quería, pero aprendió que el amor no muere, solo cambia de forma. Y a veces vuelve con 4 patas y una mirada cansada pidiendo una segunda oportunidad. La rutina de Juan adquirió nuevos contornos. Las mañanas empezaron a oler a pan fresco, hecho por doña Elsa, una vecina que comenzó a ayudar con las labores y a llenar de vida la cocina que antes solo servía café negro y silencio. Jóvenes de la comunidad iban los fines de semana para aprender sobre el cuidado de los animales y escuchar las historias de Juan, que ahora hablaba más. No por obligación, sino por gusto. Contaba sobre Cayo con voz firme, como quien entiende que recordar también es una forma de mantener vivo. Jatobá, por su parte, envejecía con dignidad. El paso más lento, el pelaje algo más gris, pero aún con la misma imponencia. Era común verlo quieto junto a la cerca, observando el movimiento con ojos atentos, como si cuidara de todo desde allí. Aquel atardecer, mientras el cielo se teñía de rosa y el olor a tierra mojada anunciaba lluvia, Juan permaneció en silencio largo rato junto al corral. Tenía la mano apoyada en el lomo de Jatobá como desde el primer día. Pensó en todo lo vivido desde entonces, las madrugadas en vela, las miradas duras de los vecinos, la primera lamida que el toro le dio en la mano. Sonrió solo, no porque fuese feliz todo el tiempo, sino porque sabía que estaba entero de nuevo. Cuando Jatobá finalmente se recostó, con el cuerpo pesado y sereno, Juan comprendió que no era solo un animal el que descansaba allí. Era también su dolor, encontrando al fin un lugar donde reposar. Algunos meses después, Jatobá no resistió una infección pulmonar y murió en una mañana fría de junio. Juan lo halló tendido, como si durmiera. No hubo desesperación ni lamento alto, solo un silencio respetuoso. Enterró al toro bajo el viejo Jatobá que se alzaba al fondo de la propiedad, con una cruz de madera simple marcada con su nombre. Durante la semana, mucha gente pasó por allí. Algunos llevaron flores, otros solo lágrimas. Para muchos parecía exagerado conmoverse tanto por la muerte de un animal.
Pero quienes conocían la historia sabían, Jatobá no era solo un toro, era memoria, reinicio, cicatriz convertida en puente. Y en aquel suelo de tierra apisonada se plantó algo. No raíz, sino permanencia. Juan continuó con la misma rutina. Seguía cuidando de los animales, recibiendo visitas, contando historias. Pero ahora, siempre que pasaba cerca del árbol donde Jatobá fue enterrado, se quitaba el sombrero. Era un gesto pequeño, pero lleno de sentido. El dolor por la pérdida de su hijo nunca desapareció y nunca lo haría, pero dejó de ser prisión y se volvió camino. La historia de Juan y Jatobá, contada en voz baja por quienes pasaban por la hacienda, se volvió referencia de coraje, de escucha, de rescate, no de un animal, sino de un hombre. Porque al fin y al cabo Juan no salvó a Jatobá, fue al revés, y quizás sea siempre así. A veces, la vida envía un bicho herido, una mirada rendida, una oportunidad remendada, solo para ver si aún sabemos amar. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad. Compártela con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite creer en la fuerza del amor, del cuidado y de los silencios que sanan. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Me emociona imaginar hasta dónde está llegando la historia de Jatobá. Nos vemos en el próximo video.